revelado el asombroso secreto que transformó a la viuda más despreciada en un inspirador ícono de la cocina. El polvo del desván cubría lo que había sido una vida llena de risas y aromas. María, a sus 45 años, con el corazón hecho trizas desde la muerte de su esposo, un chef famoso, se sentía atrapada en un laberinto de desprecio. La gente del pueblo solo veía en ella a la viuda que no supo sostenerse. Miradas despectivas que la seguían, susurrando dudas que rasguñaban su dignidad. Criar a sus 2 hijos en medio de esa indiferencia la había desgastado, convirtiendo su hogar en un refugio sombrío. Mientras revisaba cajas viejas en el desván, el destino le tenía preparado un sorpresón. Una carta amarillenta, con el perfume de su difunto esposo, impregnado en sus palabras. En ella, el hombre que una vez la amó, revelaba un legado oculto. Recetas ancestrales que llevaban consigo historias de su familia. La emoción bailó en su pecho, una chispa de esperanza que tanto había anhelado. La cocina había sido su refugio, y esas recetas podían ser su salvación. Por un instante María se detuvo, un nudo en la garganta. Aquí estaba su primer dilema moral. ¿Debería utilizar este descubrimiento para demostrar su valía y humillar a aquellos que la juzgaron, o convertirlo en una oportunidad de redención? La voz interior que siempre le decía que la vida es más que venganza la empujaba a la generosidad, mientras que el rencor crecía como sombra en su corazón, susurrándole que merecía demostrar lo que era capaz. Algunas noches, las discusiones con su madre se tornaban acaloradas. «María, este no es el camino, no puedes dejar que el dolor te consuma», le decía su madre, sabiendo muy bien el fondo de las heridas que aún lacrimeaban en su hija. En esos momentos, la rabia y la frustración chocaban con el deseo de ser una madre ejemplar. El miedo de fallar la mantenía despierta, cuestionando si podría salir de la oscuridad o si el desprecio del pueblo la empujaría a perderse aún más en su soledad. La presión aumentó cuando se anunció un concurso culinario en el pueblo. La competencia traía consigo viejas rivalidades y una oportunidad perfecta para brillar. Pero, ¿brillar para vengarse o para sanar? La pregunta la carcomía, llenando su cabeza de pensamientos fragmentados. Su mente se disparó mientras se imaginaba independientemente tras del mostrador, elegantemente disfrazada de chef, con miradas escépticas posadas sobre ella. La idea de demostrar su grandeza para silenciar a los críticos la llenaba de adrenalina. Sin embargo, un eco persistente le recordaba que la satisfacción no duraría, que el perdón y la bondad son caminos que también exigen valor. La noche antes del concurso, la atención de María se centró en la receta de mole que había heredado, un platillo que contaba la historia de su familia. Mientras trituraba los ingredientes, la presión aumentaba en su pecho. Cada especia, cada sabor la acercaba más a lo que significaba su historia, pero las malas palabras de un juez que una vez la hirió resonaban como un mantra en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso se acercaba y la ansiedad se convertía en un peso insoportable. Mientras las miradas escépticas pesaban en su corazón, la sombra del rencor se cernía sobre ella, amenazando con ahogarla. María se encontró en el epicentro de una tormenta emocional, sintiendo que su identidad se debatía entre el perdón y la venganza.
Su futuro dependía de cómo elegía enfrentar su pasado. La incertidumbre la abrumaba y, justo antes de salir a escena, una pregunta la atravesó. ¿Podrá de verdad liberarse de las cadenas del desprecio o dejará que le aplaste en un intento fallido de demostrar su valía? Cada amanecer se convirtió en un recordatorio de la lucha interna que María enfrentaba. La hora de la competencia se acercaba y, pese a su ansiedad, una chispa de determinación comenzaba a surgir en ella. La presión del juicio ajeno podía ser paralizante, pero la posibilidad de superarse, de reinventarse, era una brújula que guiaba sus pasos. Llegó el día del concurso, y cada sonido del evento la envolvió en un torbellino de emociones. Con el molde del platillo familiar en su mente y el corazón palpitante, María se sintió enraizada a su herencia. Cada paso hacia la cocina del evento era un cruce entre su pasado y su futuro, entre la carga del autodesprecio y la posibilidad de redención. Al llegar a su estación de trabajo, su mirada se posó sobre los ingredientes: chiles secos, chocolate amargo y especias. Era en ese rincón donde se encontraba su verdadero ser, alejado de las dudas externas. Mientras comenzaba a mezclar los sabores, recordó lo que su esposo siempre decía: cocinar es contar historias. Mientras sus manos trabajaban con desbordante pasión, una claridad se formaba en su mente. No estaba allí para demostrar su valía a nadie, sino para honrar su legado y descubrir quién era realmente. Era un momento de reflexión profunda, donde cada ingrediente representaba una parte de su vida, de su sufrimiento y de su amor. Sin embargo, la presencia de un viejo conocido, el juez que una vez la ridiculizó, la llenó de inseguridad. Sus ojos afilados la escrutaban mientras se movía por la cocina. Era un reto que no podía evitar, un eco de sus peores miedos, pero también una oportunidad de enfrentarlos. Con cada corte, con cada mezcla, sentía que las miradas se transformaban. Detrás del juicio había curiosidad, incluso expectativa. Y sí podía sorprender incluso a aquellos que no creían en ella. Mientras el mole burbujeaba en la olla, intuyó que su transformación no dependía de un platillo perfecto, sino de su capacidad para permanecer fiel a ella misma. La huella de su esposo en cada aroma y sabor cobraba vida, recordándole que lo más importante no era la competencia, sino el acto de crear desde el corazón. Los minutos se deslizaban como arena entre los dedos y, en un giro inesperado, sucedió algo inesperado. El temor se disipó para dar paso a la confianza. En la última etapa, cuando tenía que emplatatar, sentía que cada decisión era un grito de libertad. Al colocar la primera porción, se dio cuenta de que la experiencia de cocinar no era solo un proceso, sino una forma de exorcizar sus miedos. La cocina se convertía en su escenario y la oscuridad comenzaba a desvanecerse con cada plato que servía. Finalmente, el jurado llegó a su mesa. Con nerviosismo controlado, presentó su platillo, que dejaba entrever la historia que llevaba dentro. La tensión en el aire era palpable. Luego de una breve degustación, el juez que la había menospreciado en el pasado la miró a los ojos, y por primera vez vio en su mirada una chispa de respeto. Pero justo en ese instante, alguien en la audiencia lanzó un comentario sarcástico que rompió la atmósfera positiva. ¿Esto es lo mejor que pueden hacer? Solo es un intento de revivir antiguas glorias, se escuchó. Esa voz resonó como un eco en su cabeza y las dudas volvieron a fluir en su mente. ¿Debería reaccionar o permanecer en silencio? María sintió el sudor frío en su frente mientras el momento de la verdad se acercaba. Su decisión de enfrentar el desprecio no era solo un desafío personal, era también una declaración de lo que había aprendido.
Con el corazón latiendo fuerte, miró a su alrededor, antes de hacer una elección que definiría su camino hacia adelante. ¿Estaba lista para dar ese paso, o se dejaría llevar por las palabras despectivas, retrocediendo una vez más? La tensión era palpable, y en el aire flotaba una pregunta inquietante. ¿Sería este el momento que cambiaría su destino para siempre? El eco de las palabras despectivas aún reverberaba en la mente de María, pero en su interior una llama comenzaba a encenderse. Sabía que no podía permitir que el veneno del escepticismo afectara su lucha personal. Sin embargo, el silencio, esa sombra larga y pesada, parecía aplastarla. Respiró hondo y, en un impulso, decidió no ser una espectadora más de su propia vida. Buscó la mirada del juez que la había despreciado, apretando los puños. Es un intento de revivir antiguas glorias. La frase se convirtió en un mantra retador. ¿Glorias? Quizás, pero también eran recuerdos que olía, saboreaba y sentía en su piel. Y más importante aún, eran su orgullo. Con cada fragmento de confianza que emergía, arrancó el temor de su corazón. Sin pensarlo, levantó la voz para responder. Lo que ofrezco hoy es más que un platillo. Es la historia de mi vida, y si no la reconocen, eso no me define. Las palabras, inesperadas incluso para ella, resonaron en el silencio denso del lugar. El murmullo de la audiencia cambió, la energía se volvió palpable, y el desdén se transformó en un tenue interés. María notó que otro juez, que había estado observando desde la distancia, sonreía levemente. Esa chispa de aprobación fue suficiente para inyectarle más valor. Se centró nuevamente en su platillo. Se dio cuenta de que cada elemento no solo era una conexión con su pasado, sino también de su crecimiento. Incorporó un toque final, un ingrediente especial que siempre había llevado en su corazón. Un toque de amor y resiliencia que había cultivado a lo largo de su vida. Cuando el jurado probó de nuevo, la tensión se intensificó. María observó cómo sus rostros se iluminaban, y sin embargo, una parte de ella se preguntaba si el desafío real lo enfrentaría en la cocina o fuera de ella. Sabía que había más en juego que solo captar la atención de un juez. Se trataba del respeto por sí misma y la decisión de no ceder ante la crítica. Mientras la evaluación avanzaba, llegó el momento de los resultados. La cabeza del jurado, el mismo que la había hecho temerosa años atrás, la miró y le dijo: «A veces lo que importa no es el platillo, sino la historia detrás de él. Has encontrado tu voz, y eso es más considerable que cualquier victoria». Los aplausos estallaron, y en ese instante una sensación de paz la envolvió. Su viaje no terminaría allí, pero había dado un paso hacia su futuro. A pesar de la validación, la sombra de la duda seguía amenazando en los bordes del escenario. María, reconocida por su talento, se encontró en el dilema de cómo seguir mientras sus propios miedos la acechaban. Superar el desprecio había sido un triunfo, pero había más respectos por conquistar en su propia mente. La competencia la había llevado más allá de la simple cocina. Estaba en un camino hacia el autodescubrimiento. En ese momento, una idea surgió. La cocina podía ser su santuario, pero también su plataforma. Sería capaz de usar su voz no solo para compartir su comida, sino para inspirar a otros que, como ella, había enfrentado adversidades. Y si su verdadero triunfo no solo radicaba en un concurso, sino en empoderar a quienes lidiaban con el mismo peso del desdén. La posibilidad de embarcarse en esta nueva travesía la llenó de escepticismo y emoción. La verdadera pregunta era: ¿estaba lista para dejar atrás el miedo que la mantenía cautiva tanto tiempo y abrazar su papel como una voz de valentía y autenticidad? La respuesta a esa inquietante pregunta estaba cada vez más cerca, al igual que su decisión de cómo encarar el futuro que la aguardaba.
La emoción de los aplausos resonaba en los oídos de María, pero a medida que la multitud se disipaba, fue consciente de una nueva realidad. La verdadera batalla apenas había comenzado. La victoria en el escenario no había borrado el eco de sus inseguridades, que se manifestaban como sombras en su mente. Se sentó en un rincón, recuperando el aliento, y en ese espacio solitario comenzó a reflexionar sobre lo que había vivido. Cada sonrisa de aprobación del jurado era como un ladrillo en la construcción de su confianza, pero su mente seguía atormentada por las palabras de desprecio que había escuchado en el pasado. Se sintió atrapada entre el deseo de avanzar y el viento corrosivo de la duda. María sabía que para liberarse de esas cadenas mentales debía desentrañar el significado profundo de su experiencia. Mientras se dirigía a casa, la pereza de la noche caía pesada sobre ella. No era suficiente haber ganado la batalla del concurso. Debía enfrentarse al conflicto interno que la amenazaba. ¿Por qué seguía dudando de su valía? ¿Qué parte de su historia aún no había contado y que la mantenía prisionera en su propia inseguridad? En ese momento, la idea de convertirse en guía para otros, alguien capaz de iluminar el camino de quienes se sentían perdidos, surgió como un faro en la oscuridad. Al llegar a su cocina, un lugar que siempre había sido un refugio de paz, se dio cuenta de que cada ingrediente, cada herramienta con la que había trabajado, tenía una historia que contar. Las recetas que había aprendido de su madre eran más que simples instrucciones, eran un legado de perseverancia y amor. Era hora de hilvanar ese legado con su creciente deseo de empoderar a otros. María sabía que hablar de su vida y su pasión podía ser la clave para abrir puntos de conexión con quienes habían enfrentado luchas similares. Sin embargo, el miedo al rechazo aún la acechaba. Decidió que sería un riesgo que valdría la pena tomar. Una noche, mientras preparaba un nuevo platillo, comenzó a escribir un discurso. He enfrentado el juicio y el desdén, pero también la resiliencia y el amor. Comenzó su relato, tejiendo su historia con los ingredientes de su vida. No solo quería ser recordada como una chef, también quería ser vista como una voz para quienes, como ella, habían tenido que luchar contra los críticos, tanto externos como internos. Fue entonces cuando la idea de un taller culinario comenzó a tomar forma en su mente. Un espacio donde el arte de la cocina se entrelazara con un viaje de autodescubrimiento. Un lugar donde cada persona pudiera encontrar su voz a través de la comida, explorando no solo sabores, sino también sus propias historias de vida. Sentía que había nacido en ella no solo el impulso de compartir su propia experiencia, sino también la responsabilidad de ayudar a otros a descubrir sus propias fortalezas. A medida que comía su cena, se dio cuenta de que este nuevo objetivo no venía sin sus desafíos. ¿Cómo llevar a cabo su propuesta? Encontrar un lugar, convocar a otros a compartir su experiencia. Las preguntas se acumulaban en su mente como hojas secas en un ventoso otoño. María sabía que para alcanzar esta nueva meta tendría que enfrentar de nuevo la crítica y, sobre todo, levantar la mirada y preguntarse si realmente podía salir de su zona de confort una vez más. Estaba dispuesta a jugarse por algo que, al igual que su comida, requería de vulnerabilidad y autenticidad. El olor de las especias en la cocina se mezclaba con el aire lleno de expectación. En ese momento, decidió que no se detendría ante nada. La incertidumbre sería su compañera, y con ese pensamiento, una nueva e inspiradora misión comenzaba a tomar forma. Con el corazón acelerado y una señal de determinación en su pecho, María terminó su plato. Sabía que el próximo paso sería crucial. Enfrentaría no solo su historia, sino también la mirada de aquellos que, al igual que ella, habían dudado de su camino, y en el fondo de su alma,
La conversión de su cocina en un refugio de esperanza se ceñía como una promesa. La noche terminó, pero en su piel algo chisporroteaba. La historia de María no solo trataría de gastronomía, estaba a punto de convertirse en un viaje de transformación personal y colectiva. El siguiente paso estaba apenas a la vuelta de la esquina y su determinación se palpaba. Sería capaz de dar ese salto hacia lo desconocido y crear su legado. La respuesta resonaba con fuerza en su interior, formando un eco que no podía ignorar. La mañana siguiente, María despertó con una mezcla de nervios y emoción. Su mente burbujeaba con ideas sobre cómo llevar a cabo su plan. La noche anterior había sido un momento de epifanía, pero ahora la realidad se presentaba con el peso de las decisiones por tomar. Cada pensamiento era un escalón hacia su objetivo, pero también una invitación a la autocrítica. Decidió que estos últimos días de incertidumbre debían ser canalizados en un plan que transformara su visión en acción concreta. Al bajar a la cocina, el aroma del café recién hecho le brindó una sensación de calma. Mientras la ritualidad de preparar su desayuno la calmaba, sus manos comenzaron a moverse de forma automática. Era en estos momentos, rodeada de ingredientes y utensilios, que se sentía más viva. La cocina, siempre un refugio, se convertía ahora en el laboratorio de su transformación personal. Tomó papel y lápiz y empezó a listar los pasos a seguir. Encontrar un espacio, promocionar el taller, crear un temario que integrara la cocina con el autodescubrimiento. A medida que avanzaba, sus dudas se disiparon un poco más. Este camino no solo era sobre cocina, sino sobre la posibilidad de reescribir su propia historia y la de aquellos que pudieran unirse a ella. El primer desafío fue encontrar un espacio. María recordó un pequeño local disponible cerca de su casa, un lugar acogedor que había sido un café en otro tiempo. La idea de visitar ese lugar la llenó de adrenalina. Al llegar, su corazón latía con fuerza. Visualizar ese espacio transformado en su taller era un primer paso hacia lo que sentía en su interior. Sin embargo, también enfrentaba el miedo de no ser aceptada, de que los demás no entendieran su visión. María decidió tocar la puerta. La dueña, una mujer de mediana edad con amabilidad en sus ojos, la recibió. Con voz temblorosa, comenzó a explicar su idea, cómo su conexión con la cocina había sido una herramienta de sanación, y cómo quería compartir eso con otros. La mujer escuchó atentamente, y para su sorpresa se mostró interesada. «Lo que quieres hacer es valioso», comentó, «y este lugar tiene alma. Tal vez le haga bien un poco de ese espíritu que traes contigo». Salió de allí sintiéndose un poco más ligera, una pequeña victoria que alimentó su confianza. Sabía que ese primer desafío estaba superado, pero había otros por delante. Cada invitación a compartir su historia se sentía como un nuevo reto. Preparar un discurso convincente, acercarse a otros sin el manto de la duda, sería un ejercicio de valentía. La vulnerabilidad que había temido se convertía en un puente que le permitiría conectar con quienes se habían sentido como ella. Mientras continuaba con su planificación, otra sombra emergió: la duda sobre su idoneidad como guía. ¿Qué si no lograba convencer? ¿Qué si las críticas llegaban de nuevo a su puerta? Sin embargo, María se sostuvo en su motivación original. No solo quería ser la chef, sino una guía. Tenía que recordarse que superar sus inseguridades podría ser el primer ejemplo para quienes pudieran beneficiarse de su experiencia. El día llegó cuando redactó su anuncio para el taller: Cocina y Sanación, un viaje a través de los sabores y las historias. Fue el encabezado que brilló en su mente. Con un clic lo envió a las redes sociales. Las palabras brotaron como un grito a la acción. Debía confiar en que su pasión fuera la chispa que encendiera la curiosidad de otros. A medida que cada día avanzaba,
María se sintió como un navegante en mar abierto. Las olas de la duda seguían amenazando con desestabilizarla, pero esa vulnerabilidad que antes la había paralizado, ahora era su aliada. Comprendió que enfrentarse a sus miedos y compartir su viaje no era solo un regalo para otros, era un regalo para sí misma. Entonces, una notificación parpadeante en su teléfono la detuvo en seco. Era un mensaje directo de alguien que había sido una parte significativa de su vida, alguien cuya opinión siempre había tenido un peso abrumador sobre ella. Con una sensación de angustia y anticipación, decidió abrirlo. Sabía que ese momento podría marcar el rumbo de su camino hacia el legado que aspiraba a dejar. ¿Cómo reaccionaría esa persona ante su nueva misión? El mensaje se abrió como una caja de Pandora en sus dedos. «Hola María, he estado viendo tus publicaciones. Me gustaría hablar contigo». El remitente era Carlos, un antiguo compañero de trabajo que había sido una fuente constante de críticas y comparaciones en su vida profesional. Esa simple línea la aterrorizaba y excitaba a la vez. Pasaron segundos de incertidumbre y autocrítica en los cuales María cuestionó su decisión de abrirse hacia el mundo. En un instante, sus temores empezaron a florecer. ¿Y si se burla de mí? ¿Y si me hace sentir menos? ¿Voy a poner en riesgo lo que he construido hasta ahora? Sin embargo, una voz interior le insistía que dar ese paso era crucial. Así, optó por responder con firmeza. «Claro, Carlos, podemos hablar mañana». A medida que la conversación se perfilaba, sintió una leve dosis de determinación. Era momento de enfrentar no solo la opinión de Carlos, sino sus propios miedos al camino que había elegido. La noche antes de su cita, María lucía inquieta, dando vueltas en su cama, revisando en su mente posibles escenarios de la conversación. Pensó en cómo esas interacciones pasadas habían alimentado en ella la sensación de insuficiencia. Pero ahora no era la misma de antes. Había trabajado arduamente para construir una versión renovada de sí misma. Se preguntó si quizás ese encuentro podría ser la oportunidad perfecta para demostrar que había evolucionado. «Voy a mostrarle que no soy la misma mujer que él conoció», se murmuró con convicción. A la mañana siguiente se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que reflejaba su nuevo enfoque en la vida. Colores vibrantes que hablaban de vitalidad, una elección que también simbolizaba su renacimiento personal. Cada prenda que se puso era un recordatorio de que estaba apostando por sí misma, un reflejo de empoderamiento. La cocina mantuvo su aroma cálido y acogedor mientras ella se preparaba, la luz del sol iluminando su espacio como si alentara su nueva misión. Al llegar a la cafetería, la misma donde había visualizado su taller, comenzó a sentir que el ambiente la podía abrazar. Se sentó en una mesa, consolidando la decisión de que no permitiría que las palabras de Carlos la desarmaran. Con cada sorbo de café, la energía de determinación se avivaba. La conversación podía ser un campo de batalla, pero también sería un campo de crecimiento. Cuando Carlos llegó, su expresión de sorpresa era palpable. Su análisis agudo y su mirada crítica la habían atormentado en el pasado, pero hoy ella estaba decidida a transformar esa dinámica. Comenzaron a hablar de manera superficial, pero María comprendió que, en el fondo, el verdadero enfrentamiento no era solo con él, sino con su propia historia de inseguridad y dependencia de la opinión ajena. Primero, le habló de su taller, integrando su pasión con propiedad y propósito. A medida que sus palabras fluyeron, pudo ver un ligero cambio en la expresión de Carlos. Pero cuando mencionó cómo la cocina había sanado sus heridas, la conversación dio un giro. Su voz se tornó firme y sincera, desnudando sus vulnerabilidades y reescribiendo el relato que él había tejido sobre ella. «Siento que finalmente he encontrado mi voz», concluyó, sintiendo que se liberaba de la pesada carga que durante años había arrastrado.
Carlos, con un silencio significativo, procesó lo que había escuchado. Esa posibilidad de que su opinión se cambiara la llenó de esperanza, pero también la dejó inquieta. ¿Sería capaz de aceptar su transformación o volvería a caer en el ciclo de la duda? Mientras se levantaban de la mesa, una pregunta quedó flotando en el aire, tan aterradora como necesaria. ¿Quién era ahora y cómo se definiría a sí misma en este nuevo capítulo? Con un último intercambio de miradas, María dejó la cafetería con una sensación de incertidumbre, pero también de poder. Sabía que la respuesta estaba en sus manos, y que cada paso hacia adelante era, en realidad, un momento para abrazar su verdad. Al salir al aire fresco, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Esta vez, una invitación para participar en un programa local sobre transformación personal. El horizonte se extendía ante ella, y la emoción del próximo desafío avivó su espíritu. ¿Se atrevería a ser parte de ese programa, exponiéndose aún más? La tensión crecía conforme se acercaba a una nueva decisión que podría cambiarlo todo. María se detuvo en seco en la acera, el brillo de la pantalla de su teléfono iluminando su rostro mientras leía la invitación. Las palabras «transformación personal» la llenaron de agridulce expectativa. La idea de estar frente a una audiencia compartiendo su historia le producía tanto miedo como entusiasmo. Pero ya no podría volver atrás. Esta era una oportunidad para exponer su viaje, un momento que podría definir su futuro. Al llegar a casa, su mente giraba entre posibilidades. Realmente quería abrirse de esa forma ante desconocidos, exponer sus vulnerabilidades en un escenario público. Por un lado, anhelaba dejar atrás el estigma del pasado, pero por otro, la mente de María revivía sus peores temores, el rechazo, las críticas, quizás incluso el escarnio público. Sin embargo, el eco de la conversación con Carlos resonaba en su interior. Había adquirido una nueva voz, y esta invitación era una oportunidad para utilizarla. Mientras se preparaba para la noche, comenzó a establecer una estrategia, crear un esquema mental de lo que quería comunicar. Sabía que podría compartir aspectos de su vida que hasta ahora parecía inalcanzable, enfocándose en la cocina como su refugio, un lugar donde había encontrado no solo pasión, sino una forma de sanación. Sus interacciones con los demás habían sido concretas, y era hora de hacer de su historia un faro para otros. Luego la imagen de sus viejas inseguridades emergió, una sombra que la seguía. No te olvides de que eres la viuda, la que no sabe enfrentar sus temores. Pero ese pensamiento ya no tenía poder sobre ella. Había crecido, había aprendido a redirigir esas críticas en motivación. Este programa no sería una plataforma para el juicio, sino un espacio donde ella podría compartir el renacer de su camino. Día tras día se sumergía en la idea de su presentación. Se rodeó de notas adhesivas, recortes inspiradores, recetas que sus alumnos del taller habían disfrutado. Convenció a sí misma de que su historia no solo merecía ser contada, sino que podía provocar una chispa en otros aún atrapados en la sombra de la duda. El día de la grabación llegó velozmente. María se vistió con un atuendo que evocaba seguridad y autenticidad. Se miró en el espejo, reconociendo que la mujer que reflejaba no solo era fuerte, sino que también estaba dispuesta a ser vulnerable. Se preguntó si, al compartir su viaje, podría permitir a otros liberarse de sus propias ataduras. Una vez en el set, las luces intensas creaban un ambiente casi irreal. La cámara la miraba, y el presentador le sonreía con apoyo. María sintió una corriente de nerviosismo, pero también la confianza que había cultivado en estos últimos meses. Comenzó a hablar sobre sus experiencias, cada palabra fluyendo de su ser. Había momentos en los que dudó, pero en lugar de retroceder, esos momentos se convertirían en motivos de conversación.
Mientras compartía su historia, notó la risa y las lágrimas del público. Era claro que su mensaje estaba resonando. Podía sentir cómo su voz se consolidaba y cómo su vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Al finalizar, los aplausos la abrumaron. A pesar de la gratitud, su mente se llenó de un nuevo dilema. Había sobrevivido, había brillado. ¿Pero qué venía después? Una sensación de incertidumbre nublaba su victoria. Con nuevos retos y expectativas ahora sobre sus hombros, María salió del estudio con otra pregunta inquietante. ¿Podría sostener el ímpetu y este nuevo sentido de propósito, o el miedo volvería a atraparla? Al poner un pie fuera, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de un conocido. Hola, María. He oído que estuviste en el programa. ¿Te gustaría compartir más de tu viaje en un podcast que estoy produciendo? La incertidumbre se convirtió en una trepidante adrenalina. La vida parecía empujarla hacia nuevas dimensiones, y cada paso que daba requería aún más coraje. Pero una cosa era clara: María estaba lista para abrazar cada nuevo desafío y aprender a navegar por este mundo de manera audaz. La invitación al podcast resonaba en su mente mientras María caminaba a casa, cada paso liberando una mezcla de emoción y temor. La idea de compartir su historia una vez más, en un formato más íntimo, la desafiaba. Pero un nuevo concepto comenzó a germinar en su interior. Esta era su oportunidad de profundizar y conectar más allá de lo superficial. Al llegar, se sentó en la mesa de su cocina. El ambiente familiar la envolvió con su calidez. La luz suave del atardecer iluminaba los utensilios colgados, cada uno llevándole a recordar la pasión que le había devuelto la vida. Cocinar había sido más que una actividad, había sido su salvación, su forma de desahogarse y de reconstruir su identidad fragmentada. En ese momento, decidió que el podcast debía centrarse no solo en su viaje, sino en cómo la cocina había sido su salvavidas. María comenzó a planear su participación, llenando una hoja blanca con notas sobre los temas que quería abordar. Como cada receta era un capítulo de su vida, las emociones que había canalizado en cada plato, y cómo había transformado la tristeza en alegría a través de la gastronomía. Mientras organizaba sus ideas, una pregunta inquietante surgió. Había otros aspectos de su vida que también necesitaban ser compartidos. La vulnerabilidad que había ido mostrando en la grabación la instó a cuestionarse todavía más. ¿Y si sus errores, sus decisiones fallidas, resonaban con otros? Un sentimiento de responsabilidad la invadió. Hablar era un acto de valentía, y tal vez, de esa valentía, surgirían conexiones auténticas con oyentes que se sentían igual de perdidos. El día de la grabación del podcast llegó, y con él, la realidad de su decisión. Mientras se preparaba, su corazón latía con fuerza. Se miró al espejo, y en lugar de dudar, vio una mujer que había decidido ser su propia voz. Alguien que tenía una historia digna de ser contada. Se recordó a sí misma que aquellos que la escucharían podían estar esperando una chispa de inspiración que les permitiese encender su propio camino. Cuando se sentó al micrófono y el presentador comenzó la conversación, el primer tropiezo de la ansiedad apareció. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta por un instante, pero en ese momento de vacilación, recordó la conexión que había sentido en su presentación anterior. Un impulso la llevó a hablar sobre la primera receta que había creado tras su pérdida. Un guiso que significaba mucho más que solo ingredientes. Era una declaración de su dolor, una voluntad de seguir adelante a pesar de la adversidad. Las palabras fluyeron, y con cada anécdota relatada, el miedo se desvanecía. A medida que la conversación avanzaba,
María se dio cuenta de que cada experiencia contada resonaba no solo dentro de ella, sino también en el presentador. Podía ver la empatía en sus ojos, la comprensión de un viaje compartido. Así, el episodio evolucionó en algo más grande. No solo compartía su historia, sino que estaba construyendo un puente de conexión humana. Al finalizar la grabación, el presentador la miró fijamente. «Tienes una voz poderosa, María. Estás en el camino correcto». Las palabras cargadas de consideración se alojaron en su pecho, inflando su confianza recién descubierta. Sin embargo, en el fondo, una inquietud comenzaba a hacerse más presente. Había jugado un papel en su propia historia, pero ¿podría transformarse en un verdadero líder en esta nueva narrativa? Mientras se retiraba del estudio, el eco de su propia voz aún resonaba en su mente, cruzando caminos oscuros y brillantes, y la pregunta persistía: ¿realmente estaba preparada para guiar a otros a través de su experiencia? La noche caía y, lejos de la cobardía, María sentía que una nueva aventura la aguardaba. Con la idea de un taller que uniera su amor por la cocina y su deseo de ayudar a otros, su mente ardía con posibilidades. Justo cuando pensaba en cómo llevar a cabo su idea, un mensaje ingresó en su teléfono. «Hola, María, he escuchado el episodio. ¿Estás lista para un taller donde puedas compartir tus recetas y tu historia en vivo? Las personas necesitan escuchar tu sabiduría». El desafío era inminente, y con él el temor de una confrontación personal. ¿Podría realmente ser la figura que soñaba ser? El futuro estaba lleno de luces y sombras, al igual que su propia travesía. La semana siguiente estuvo marcada por un frenesí de preparación, mientras María combinaba sus pensamientos sobre el taller en una lluvia de ideas casi frenética. La posibilidad de ser vista como una guía, una fuente de inspiración, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, cada idea que anotaba era también un reflejo de sus miedos. ¿Estaba realmente calificada para asumir este rol? Tras cada receta, las inseguridades acechaban, amenazando con desbordar su optimismo. En medio del caos de su mente, decidió organizar una pequeña reunión con 3 amigas cercanas, todas con historias diferentes, pero una misma conexión: la pasión por la cocina. Al convocarlas, sentía que no solo buscaría apoyo, sino que también necesitaba validar su deseo de liderar. Cuando se sentaron alrededor de la mesa, una mezcla de aromas recién preparados llenó el ambiente. El guiso que había preparado era un recordatorio constante de su nuevo enfoque: transformar su dolor y experiencias en algo nutritivo. Mientras cocinaba, compartía anécdotas sobre su camino hasta ese momento. Como cada receta no solo era un plato, sino un reflejo de su vida. Sus amigas la escuchaban con atención, y María notó asombro en sus rostros. Este reconocimiento la animó a profundizar más en la conversación. Sin embargo, al mirar a cada una de ellas, comenzó a cuestionarse: ¿realmente estas historias impactarían a otros, o era solo un deseo de sentirse validada? Al final de la noche, las palabras de apoyo y estímulo de sus amigas llenaron su corazón, pero, a la vez, despertaron un dilema. Si bien se sentía empoderada por el cariño que recibía, no podía evitar cuestionar la autenticidad de su propia voz. ¿Era suficiente para que sus palabras resonaran en la vida de los demás? Mientras recogía los platos utilizados, contempló la idea de que poseía algo valioso, pero seguía existiendo una sombra de duda en su mente. Unos días después, ya con el taller programado, comenzó a sentir la presión del tiempo. La fecha se acercaba y con ella la realidad de lo que significaba presentarse ante un grupo en busca de respuestas. Esa noche, mientras revisaba las recetas que pensaba compartir, su teléfono vibró repentinamente. Era un mensaje de una oyente del podcast, agradeciéndole por su sinceridad y por haber hablado de su dolor.
Le contaba que había decidido retomar su pasión por la cocina después de perder a su abuela. Ese simple mensaje fue un ancla en su mar de pensamientos. En ese momento, María entendió que su historia y su cocina eran un puente hacia los demás. Era lo que había estado buscando, y aunque la incertidumbre seguía presente, el propósito comenzaba a tomar forma. En el fondo, veía la responsabilidad de inspirar y conectar como parte de su viaje. Sin embargo, en medio de la preparación, una idea perturbadora asomó en su cabeza. ¿Podría realmente ser capaz de guiar a otras personas a través de su propia lucha con la pérdida? ¿Era su voz, a fin de cuentas, suficientemente fuerte para impactar vidas? De repente, la Nicaragua de su mente se iluminó de nuevo. En su trayectoria había herramientas que podía ofrecer: la cocina, la vulnerabilidad, la historia personal. Con cada paso que daba hacia el evento, María se convirtió en una mezcla de determinación y miedo. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa de certeza comenzaba a arder. Estaba dispuesta a desafiar sus dudas, a ser la guía que nunca tuvo. El día del taller era inminente, y así como cada uno de los ingredientes que había utilizado en su cocina, sentía que estaba a punto de descubrir la combinación perfecta de elementos que la dejaría lista para sorprenderse a sí misma. Mientras un temporal de dudas la llenaba, se dio cuenta de que no solo estaban en juego su historia y su taller, sino que había algo más profundo por explorar. ¿Qué pasaría si, finalmente, su viaje personal no solo fuera un relato de superación, sino un verdadero legado que pudiera cambiar la vida de otros? Y, al mismo tiempo, su mente tejía preguntas inquietantes sobre qué habría más allá de la cocina, más allá del dolor. ¿Era ese el comienzo de un cambio que podría llevarla a descubrir quiénes eran los que más necesitaban escuchar su historia? La fecha del taller se acercaba cada vez más, y con él, la posibilidad de un nuevo amanecer. Mientras María contemplaba el horizonte lleno de posibilidades, la angustia y la emoción coexistían en su pecho. ¿Estaría realmente lista para enfrentarse a esta nueva etapa de su vida? Había un mundo esperando al otro lado, pero por el momento solo esperaba esa primera chispa de inspiración que cambiaría todo. María respiró profundamente, sintiendo el aire fresco del nuevo amanecer. El día del taller había llegado, y con él una convergencia de emociones que representaban toda su transformación. Se levantó temprano, y mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, comenzó a preparar su espacio. Este no era solo un evento, era la culminación de un viaje lleno de lucha, sanación y redescubrimiento. Mientras organizaba los utensilios y los ingredientes, pensó en cómo cada uno de ellos contaba una historia. Con cada corte de cebolla, cada medida de especia, iba dejando atrás el peso del desprecio que había sentido durante tantos años. Había llegado a entender que su pérdida, en lugar de ser un final, era el inicio de un capítulo donde el amor y la autenticidad podían florecer. Cuando los participantes comenzaron a llegar, la mezcla de nervios y emoción en su interior empezó a disiparse. Cada rostro que entraba era un reflejo de su propia búsqueda de conexión, de superación. María sonrió y se presentó a todos con la calidez que había cultivado en su propia cocina. Al iniciar el taller, no solo se propuso enseñar recetas, sino también compartir un pedazo de su vida, un testimonio de lo que la cocina significaba para ella. Mientras guiaba a los participantes en la preparación de su famoso mole, una sensación de empoderamiento la envolvió. Las historias comenzaron a fluir. Compartió la anécdota de cómo había aprendido a cocinar junto a su esposo, cómo cada platillo era un hilo que tejía el amor de su familia. El ambiente se volvió cómplice y pudo ver cómo sus palabras resonaban en sus oyentes.
La magia de la cocina iba más allá de la repetición de gestos, se transformaba en un canto a la vida, un homenaje a las vivencias de cada uno. Cuando llegó el momento de probar el mole, los rostros de sus participantes se iluminaron en una explosión de sabor. A medida que degustaban cada bocado, María pudo observar la transformación en ellos, sonrisas de satisfacción, murmullos de aprobación. Más que un simple platillo, estaban probando un pedazo de su legado, una redefinición de lo que significaba la cocina en tiempos de dolor y sanación. El taller culminó en un momento de celebración. María dio un paso atrás para observar a su alrededor. Las conexiones que había forjado en ese espacio llenaron su corazón de orgullo. Cada historia compartida, cada risa, cada lágrima, todo reflejaba el viaje del ser humano en busca de su voz, su propósito. Se dio cuenta de que su misión no solo era enseñar recetas, sino ayudar a otros a descubrir su propio camino y empoderarse frente a sus desafíos. Tras el evento, las palabras de sus participantes aún resonaban en su mente. «Nunca pensé que cocinar pudiera conectar tanto», decía una mujer emocionada. Otro asistente, con lágrimas en los ojos, comentó: «Tu historia me ha inspirado a seguir mis propios sueños en la cocina». María entendió que su lucha personal había encontrado un propósito más grande, y en ese momento sintió como una nueva confianza brotaba en ella. El taller había sido un éxito, y mientras sus participantes comenzaban a retirarse, María sintió que había conquistado más que un espacio en la cocina, había reclamado su lugar en el mundo. Con el corazón ligero y una sonrisa genuina, se despidió de cada uno de ellos, sabiendo que no solo había compartido su legado culinario, sino también su camino hacia la sanación. Esa noche, mientras la luna brillaba con fuerza, María se sentó en su cocina, ahora llena de historias y risas. Se dio cuenta de que su viaje no terminaba ahí. Había despertado la voz que había permanecido dormida mucho tiempo y que podía resonar en muchos más. Las ideas de nuevos talleres y eventos emergieron, pero esta vez no eran solo un impulso de venganza, sino un genuino deseo de empoderar a otros. Hubo un momento en el que el miedo había hecho que deseara mantenerse al margen, pero ahora ese temor se transformó en un aliado que la motivaba a seguir adelante. María sabía que cada nuevo paso requeriría valor, pero después de esta experiencia, estaba lista para desafiar cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. Con un brillo renovado en su mirada, se sentó a escribir un nuevo capítulo de su vida, una serie de talleres y cursos en los que no solo compartiría recetas, sino que se convertiría en la voz de aquellos que aún batallaban con su pasado. María había dado su primer gran paso hacia un destino que siempre había ansiado, uno donde la cocina y el amor interlazaran historias de resiliencia. Este era su nuevo comienzo. La transformación de María había inspirado no solo su camino, sino el de muchos otros, y finalmente había alcanzado la realización genuina que tanto había buscado. Ahora su historia sigue viva. No solo es sobre cocinar, es sobre encontrar el valor de contar tu historia y de empoderarte frente a la adversidad. No esperen ni un segundo más para unirse a este viaje. Sumérjanse en esta historia llena de inspiración y elijan ser parte de este crecimiento personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora, un pequeño gesto que alimenta nuestro viaje y asegura que cada historia reciba el reconocimiento que merece. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. El momento de mostrar su apoyo es ahora.